presidente, someto a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 38/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la ponencia del señor ministro Guerrero García y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez del artículo 7, párrafo segundo, fracción primera de la Ley Orgánica de la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo en su porción normativa y quintanarroense, expedida mediante el decreto número 094, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 4 de febrero de 2025, con los efectos precisados en el respectivo apartado de esta resolución. Tercero, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Nuevamente le pido ahora al ministro Aristis Guerrero García que nos presente el proyecto relativo a esta acción. Se le agradezco mucho, presidente. En la acción de inconstitucionalidad 38/2025, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugna el artículo 7, fracción primera, en la porción normativa y quintanarroense de la Ley Orgánica de la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Es el decreto 94, fue publicado el 4 de febrero del año 2025. La controversia consiste en determinar o señala que el Congreso local exigió para ocupar la rectoría de dicha universidad no únicamente ser mexicano, sino además tener la calidad de quintanarroense, lo cual, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, excluye de manera absoluta a personas mexicanas no comprendidas en esa calidad, sin relación con la idoneidad del cargo, vulnerando de esta manera la igualdad y no discriminación, así como el derecho de acceso a cargos públicos. Dentro del estudio de fondo, como parámetro de control de regularidad constitucional, se toma en cuenta la convergencia de 1. Igualdad y no discriminación, ellas establecidas en el artículo 1 constitucional, y el derecho a ocupar cargos públicos. Las calidades constitucionales corresponden al mérito e idoneidad y no al arraigo territorial. Esto se razona también en el fondo del proyecto. En el estudio de los conceptos de invalidez, el proyecto propone, primero, que la norma crea una exclusión absoluta basada en origen o localidad, que las funciones de la rectoría son académicas y administrativas y exigen capacidad profesional, no este requisito que se está señalando de ser quintanarroense. Se señala también que la distinción carece de justificación objetiva, razonable y proporcional. Derivado de lo anterior, se propone declarar la invalidez de la porción normativa, cito entre comillas, y quintanarroense como un requisito para ocupar la rectoría se propone adicionalmente que los efectos se incierran desde la notificación al Congreso sin retroactividad. Es cuanto, presidente. Gracias, ministro. Está a consideración de ustedes el proyecto. Tiene la palabra el ministro Giovanni Figueroa. Gracias, ministro presidente. Voy a votar a favor del sentido de la propuesta que nos presenta el ministro ponente. Sin embargo, en cuanto al fondo, me voy a separar del método de estudio que se eligió. El proyecto, que por cierto es muy completo, analiza la norma combatida desde diversas vertientes, tales como el principio de igualdad y la distinción sin justificación, el derecho a ocupar un cargo público y la libertad de trabajo. Asimismo, aplica un ejercicio de ponderación y concluye que ante la limitación al derecho a la libertad de trabajo, la medida debía tener un fin válido, lo cual no se satisface. Desde mi punto de vista, la norma debió ser revisada bajo un escrutinio ordinario, al advertirse una afectación al derecho a ocupar cargos públicos en condiciones de igualdad. En ese sentido, como señala la parte demandada, el requisito previsto en el artículo cuestionado busca el conocimiento del entorno local y el compromiso con la comunidad, lo cual estimo sí puede considerarse un fin válido. A pesar de ello, considero
que no supera la etapa posterior del escrutinio, pues no se aprecia que la condición de ser del Estado de Quintana Roo tenga una relación directa con el perfil requerido para el adecuado desempeño de la titularidad de la Rectoría de la Universidad Judicial. En ese sentido también, si bien coincido en declarar la invalidez de la norma combatida, llego a esa conclusión a partir de un método distinto al que se nos presenta en el proyecto. Por otra parte, en el apartado de efectos, el proyecto señala que se debe declarar la invalidez de cualquier otra disposición que establezca el requisito de ser del Estado de Quintana Roo para la persona rectora. En mi opinión, la validez de artículos adicionales debe realizarse de manera precisa y acotada. En ese sentido, podría declararse la invalidez del artículo 10 de la normativa interna de la Universidad Judicial en la medida en que reproduce el contenido normativo de la disposición declarada inválida. Este artículo lo ubicamos al analizar la normativa de esa entidad federativa. Finalmente, me voy a apartar de la indicación relativa a que se debe adoptar un criterio objetivo y razonable para normas futuras, como lo he hecho con anterioridad en requerimientos semejantes. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra la ministra María Estela Ríos. Sí, bueno, coincido con el ministro Giovanni en que no resulta pertinente hablar de que los efectos de la sentencia deben extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, porque lo establece de una manera muy genérica, abstracta, que no permite delimitar cuál es la norma que debe declararse nula. Y coincido que el 13 de marzo de 2025 se publicó el Acuerdo General 1/2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, por el que se emitió el Reglamento Interior de la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Y en el artículo 10, fracción primera de este reglamento, se señala que la persona titular de la rectoría deberá cumplir con el requisito de ser quintanarroense, por lo que la porción normativa de esta disposición reglamentaria debe declararse inválida por extensión. Y en ese caso lo que se sugiere es precisar los efectos de la sentencia para incluir la invalidez de este precepto. Que es igual. Gracias, ministra. Tiene la palabra la ministra Loretta Ortiz. Gracias, ministro presidente. Estoy a favor del proyecto, pero separándome de algunas consideraciones. No cabe la menor duda que es violatorio a los derechos humanos la exigencia de ser quintanarroense para acceder al cargo de persona rectora de la Universidad Judicial del Poder Judicial local, porque constituye una exclusión absoluta, irrazonable y arbitraria hacia cualquier otra persona ciudadana mexicana. Estoy de acuerdo con el test de proporcionalidad y en cambio no estaría de acuerdo que aquí se aplicara en el asunto el de someter la norma a un escrutinio estricto. No lo comparto porque no se está en presencia de una categoría sospechosa. Por otro lado, también no estaría de acuerdo en que como se señala en los efectos, que también estarían afectadas de invalidez por extensión. Lo quiero entender que es por extensión, ¿verdad? Por extensión. Las porciones, las distintas porciones normativas en las cuales se exija el requisito de ser quintanarroense, que aparezca replicado en cualquier otra disposición. Esto sí, no es abstracto y considero que debe declararse que no es procedente por extensión esta causal de invalidez.
También sugiero que en este asunto no vaya, que esto de los exhortos ha sido una situación que a veces sí se está de acuerdo y en otras no, pero en esta situación específica yo sí creo que no es necesario, estoy en contra del exhorto. Se exhorta al Congreso de Quintana Roo para que en el marco de su libertad de configuración, en futuras regulaciones, pues no es exigible, no se le debe hacer un exhorto al Congreso. Aquí hay una obligación constitucional muy clara. Es cuanto. Gracias, ministra. Ministro, tengo algunos todavía en el orden, en el uso de la voz, ¿o quiere hacer el comentario antes? Sí, en esta ocasión sí se pudiera hacer uso de la voz, porque precisamente se van a aceptar algunos de los comentarios que han sido vertidos en esta sesión. Uno de ellos en torno al párrafo 161. En este párrafo 61 precisamente se está determinando la invalidez por extensión. Se puede precisar atendiendo a lo que ha sido señalada por la ministra María Estela Ríos, y en lo relativo al párrafo 164 no tendría inconveniente en eliminarlo completamente. ¿El 164 qué se refiere? El 164 se encuentra lo relativo al exhorto que acaba de decir la ministra Loreta, entonces no tendría inconveniente en eliminarlo. Gracias, ministro. Tiene la palabra la ministra Sara Irene Hernández. Gracias. Gracias, ministro presidente. En el apartado denominado 7.3, valoración de los argumentos sobre el test de proporcionalidad, se analiza la norma impugnada bajo un escrutinio ordinario. Sin embargo, como bien lo reconoce el propio proyecto en el apartado 7.1, estudio de principio de igualdad y distinción injustificada, el requisito de ser quintanarroense conlleva una manifestación de discriminación. Yo coincido con el proyecto en este sentido, y por lo que han comentado otros ministros, de que en este caso la manifestación de discriminación por origen o condición social, esto es, por el origen geográfico local, circunstancia que sí constituye una distinción en perjuicio de una categoría sospechosa, por lo que la norma impugnada debe ser examinada mediante la aplicación de este escrutinio estricto. Es todo, ministro presidente. Gracias, ministra. ¿Alguien más en el uso de la voz? Ministra Yasmín Esquivel, tiene la palabra. Gracias. Yo estoy de acuerdo con el proyecto que nos presenta el ministro Guerrero. Únicamente me separo de los párrafos 48, así como de los párrafos 97 al 158. Por otra parte, en los efectos del proyecto, en donde se propone declarar la invalidez por extensión, estaría de acuerdo siempre y cuando se precise qué artículos contienen exactamente ese mismo vicio. Y agradezco al señor ministro ponente que omita el exhorto al Congreso de Quintana Roo como ya lo ofreció. Muchas gracias. Gracias, ministra. Ministra Lenia Batres tiene la palabra. Gracias, ministro. Yo estaré a favor del proyecto. Me separo, sin embargo, de consideraciones, particularmente las que se encuentran en los párrafos 102 a 107 y 113 a 130. En el primer caso se refiere a la supuesta exclusividad que tendría el Congreso de la Unión para requerir o para señalar requisitos de nacionalidad en algunos cargos públicos para ocupar diversos cargos públicos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece dicha exclusividad. Es más, lo que dice el artículo 32 de la Constitución es que cuando se requiera la nacionalidad mexicana por nacimiento, tendrá que ser en cargos que establece la Federación, lo cual no significa que sean exclusivos de determinación del Congreso de la Unión, y tampoco señala que los congresos locales no puedan establecerlos.
En el caso de, bueno, en este caso específicamente, la Ley de Nacionalidad en su artículo 15 establece que cuando en el ejercicio de algún cargo o función se reserve a quien tenga la calidad de mexicano por nacimiento y no haya adquirido otra nacionalidad, será necesario que la disposición aplicable así lo señale expresamente. No indica que esa disposición aplicable tendrá que haber sido determinada por el Congreso de la Unión. En el caso del artículo 35, fracción sexta de nuestra Constitución, donde se reconoce el requisito de la ciudadanía para ser nombrado en cargos públicos, siempre que se cumpla, dice la propia ley, con las calidades que establezca la ley, dice textualmente esta disposición constitucional, se entiende que esa ley puede ser local o federal, no hay una exclusividad federal al respecto. Por lo tanto, donde no establecieron los constituyentes, pues esta Corte no tendría por qué estar interpretando esta limitante. Y respecto de los párrafos 113 a 130, me aparto del estudio de fondo, porque el artículo 35, fracción sexta de la Constitución, ya decíamos que establece el derecho de la ciudadanía a ser nombrado en cargos públicos, no condiciona ese derecho o no establece que se trate de un derecho constitucionalmente establecido de forma, digamos que universal, sino que justamente nos dice que siempre que se cumpla con requisitos, es decir, estos requisitos son establecibles, son determinables. No quiere decir que a quien se le imponga un requisito se le está discriminando. Son determinables en tanto sean razonables y no discriminen por algún tipo de circunstancia específica que la persona o que tenga relación con el cargo público en primer lugar, o que la persona sea señalable en demérito de sus propias cualidades, que no sería este caso porque finalmente la Constitución admite que sea establecible y por lo tanto admite que la nacionalidad tiene o resguarda una calidad específica para determinados cargos públicos. Entonces, por esa razón, yo me estaría separando, como también me separo de la aplicación del test de proporcionalidad. Gracias. Gracias, ministra. Si me permiten, quisiera también hacer algunas consideraciones. Pues hay que preguntarse qué es lo que planteaba el legislador al poner este requisito. Sin duda, nuestra nación no es tan vieja, tiene 200 años, y las entidades federativas, algunas en particular, esta es especialmente joven, el 74 para acá. Si se pide el requisito de ser quintanarroense, vamos a tener ciudadanos que pues nacieron cuando todavía la entidad no se llamaba Quintana Roo. El objetivo creo que es interesante porque tenemos un país muy grande y hay realidades concretas que se debe de atender, y creo que eso invoca la normativa, que quien encabece el gobierno, que en otras normativas se exige este requisito porque se debe de conocer la realidad, la aspiración del lugar, las particularidades, los requerimientos en este caso que el sistema de justicia pide. Sin embargo, yo coincido con lo que ha planteado el ministro Giovanni Figueroa. Creo que en el caso concreto, la propia normatividad presenta otras alternativas para cumplir este mismo objetivo. Tiene una junta de gobierno, tiene un consejo académico, la universidad, de tal manera que podría ser que el rector pues no sea necesariamente quintanarroense. Ahora, si nosotros vamos un poco más atrás, toda la península está habitada por mayas. En todo caso, si algo quisiéramos nosotros fortalecer, poner énfasis en el desarrollo no solo de la justicia en términos formales, sino también en la identidad, pues un requisito así podría ser más loable.
Yo voy a estar a favor del proyecto porque encuentro dentro de la normatividad que existen otros mecanismos con los cuales se puede alcanzar el mismo fin que pretende este requisito. Y como ya se ha señalado aquí, creo que no es muy adecuado plantear una invalidez por extensión de todas las normas en donde se pide ese requisito, porque alguien puede interpretar que el criterio de la Corte pues ya es que ni para ser diputado, para ser gobernador, pues no se pueda pedir requisitos de esta naturaleza. Entonces, yo más bien lo centraría en lo que es materia del debate y en ese sentido, un poco siguiendo el razonamiento que ha vertido la ministra Yasmín, que seamos más precisos en la extensión, yo propondría por extensión la fracción primera del artículo 10 de la propia ley. Este artículo dice: la persona titular de la rectoría deberá cumplir con los siguientes requisitos. Fracción primera, ser persona ciudadana mexicana y quintanarroense. Entonces, si el razonamiento es que esta porción normativa es inconstitucional, por extensión sería el 10, fracción primera, y no de manera genérica como está en el proyecto. También estoy de acuerdo, como lo ha planteado la ministra Loretta Ortiz, que en este caso no procedería el exhorto. Estimamos que no estamos en la misma situación de las leyes de vigencia anual, que es en donde adoptamos este criterio por la reiteración en el proceder del Poder Legislativo. Por todo lo demás, voy a estar pues parcialmente a favor del proyecto. Ministro Aristis Rodrigo, sí, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y bueno, agradezco a las ministras y ministros también todos los comentarios que se han vertido en esta sesión. Únicamente reiterar, como se ha dicho, que el párrafo 161 del proyecto se va a precisar en lo relativo a la extensión. Párrafo 164 se elimina en lo relativo al exhorto. Párrafo 48 también se acepta la observación que ha sido presentada hace un momento. Y en cuanto al párrafo 113 al 130, estos yo los mantendría, doy lectura a algunos de ellos. Por ejemplo, el párrafo 128 dispone: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la exclusión basada en elementos ajenos al mérito constituye una restricción indebida de los derechos políticos. Los requisitos de acceso a cargos deben fundarse en aptitudes, experiencia y conocimientos y no pueden justificarse por factores como el origen geográfico. No le veo inconveniente a este párrafo, por lo cual lo mantendría. El 129, por señalar otro ejemplo, en este caso no se acredita mediante evidencia objetiva que ser quintanarroense sea una condición profesional esencial para ejercer la rectoría. La exigencia, más bien el párrafo siguiente, párrafo 130, conforme al artículo 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a acceder en condiciones de igualdad a funciones públicas. El requisito impugnado infringe este principio, no le vería inconveniente en mantenerlos y en consecuencia del párrafo 113 al 130 se mantienen y únicamente se modifican como ha sido señalado, 48, 161 para precisar la extensión, 164 se elimina. Es cuanto, presidente. Gracias, ministro. Solo precisar, es el 10, fracción primera del reglamento, no de la ley, en el caso que yo propuse. Eso para que se tenga presente en caso de que se admita. Ministro Irving Espinosa Betanzo tiene la palabra. Gracias, ministro presidente. Yo votaré a favor, pero me voy a separar de lo señalado en los párrafos 48 y 49. De igual manera, señalo que si bien comparto el sentido del proyecto y su análisis sobre la falta de justificación de la previsión del requisito de pertenencia estatal para ocupar la rectoría universitaria, quiero dejar asentada una reflexión sobre la concepción del mérito como un criterio objetivo y neutro para la designación de una persona en un cargo público. Aunque dicho concepto es una expresión de uso común y comprensión general relacionada con el caudal de reconocimientos o logros y podría ser percibido inicialmente como un factor de valoración imparcial, no puedo dejar desapercibido que también está ineludiblemente atravesado por desigualdades y tiene el potencial de convertirse en legitimador de exclusiones no confesas. Y por eso es que haré un voto concurrente. De igual manera, me apartaré del apartado denominado 7.3, intitulado Valoración de los argumentos sobre el test de proporcionalidad, porque en él se analiza la norma controvertida a través de un escrutinio ordinario.
Sin embargo, como lo reconoce el propio proyecto en el apartado 7.1, con el título Estudio de Principio de Igualdad y Distinción Injustificada, el requisito de ser quintanarroense conlleva una manifestación de discriminación por origen, lo que constituye distinción en perjuicio de una categoría sospechosa, por lo que la norma impugnada debiese ser examinada a través de un escrutinio estricto. Y bueno, bajo esa consideración, haré un voto concurrente votando a favor del proyecto. Es cuanto. Gracias, ministro. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Pues sí, ministro Aristides. Atendiendo a las observaciones que acaba de realizar el ministro Irving Espinosa, como ya se ha dicho, el párrafo 48 se va a modificar. No tendría inconveniente también en modificar el párrafo 49. Gracias. Gracias, ministro. Pues con las intervenciones creo que estamos en condiciones de poner a votación el asunto en su totalidad, porque no escuché algunos argumentos en los apartados procesales. Entonces procedamos, secretario, por favor. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. A favor del proyecto y me reservo voto concurrente. Ministro Espinosa Betanzo. A favor del proyecto con voto concurrente. Ministra Ríos González. A favor del proyecto con la idea de que en los efectos también aparezca que se declara la invalidez del artículo que ya hemos mencionado todos. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto, agradeciéndole al ministro ponente las adecuaciones que hace al mismo, apartándome de los párrafos que señalé. Gracias. Ministra Batres Guadarrama. A favor del proyecto, separándome de los párrafos que ya indiqué y del exhorto al que agradezco al ministro ponente acepte eliminar. Gracias. Ministra Ortiz Alf. A favor del proyecto, separándome de algunas consideraciones y con un concurrente. Ministro Figueroa Mejía. Voy a votar a favor y agradezco, por supuesto, al ministro ponente la modificación que hará al párrafo 161 y la eliminación del párrafo 164 y anuncio voto concurrente. Ministro Guerrero García. A favor del proyecto con las modificaciones señaladas y agradeciendo a las ministras y ministros todas las observaciones vertidas en este pleno. Ministro Aguilar Ortiz. Con el proyecto modificado y me reservo un voto concurrente. Sí, señor ministro presidente, me permito informar que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto con sus modificaciones, con reserva de voto concurrente de la ministra Herrerías Guerra, voto concurrente del ministro Espinosa Betanzos, con la observación hecha por la ministra Ríos González en cuanto a los efectos relacionados con el artículo 10 del reglamento universitario, con anuncio de voto concurrente de la ministra Ortiz Alf, anuncio de voto concurrente del ministro Figueroa Mejía y anuncio con reserva de anuncio de voto concurrente del ministro presidente Aguilar Ortiz. Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelta la acción de inconstitucionalidad 38/2025 en los términos de esta sesión pública.